La pobreza conlleva miedo, estrés y a veces depresión. Significa 1000 humillaciones y dificultades. Salir de la pobreza por tus propios medios es algo de lo que debes sentirte orgullosa, pero la pobreza en sí misma solo es romantizada por tontos. A lo que yo más temía a tu edad no era la pobreza, sino el fracaso. A tu edad, a pesar de una falta notable de motivación en la universidad, donde pasé demasiado tiempo en la cafetería escribiendo historias y muy poco en las clases, tenía habilidad para aprobar los exámenes y eso había sido la medida del éxito en mi vida y la de mis colegas. Sin embargo, el talento y la inteligencia nunca ha inmunizado a nadie contra los caprichos del destino. Sin embargo, puedes estar impulsado por el miedo al fracaso tanto como por el deseo del éxito. Al final, todos debemos decidir por nosotros mismos lo que constituye el fracaso, pero el mundo está ansioso por darte un conjunto de criterios si se lo permites. Así que creo que es justo decir que, según cualquier medida convencional, apenas 7 años después de mi día de graduación, había fracasado a una escala épica. Un matrimonio excepcionalmente breve había fracasado y estaba sin trabajo. Era una madre soltera y tan pobre como es posible en la Gran Bretaña moderna, sin llegar a ser una vagabunda. Los temores que mis padres tenían por mí y los que yo tenía por mí misma se habían cumplido, y según todos los estándares habituales, era el mayor fracaso que conocía. Ahora no voy a estar aquí diciéndote que el fracaso es divertido. Ese periodo de mi vida fue oscuro y no tenía ni idea de qué iba a ser lo que la prensa ha descrito como una especie de resolución de cuento de hadas. No tenía ni idea de lo lejos que se extendía el túnel y durante mucho tiempo cualquier luz al final de este era más una esperanza que una realidad. Entonces, ¿por qué hablo de los beneficios del fracaso? Simplemente porque el fracaso significaba una eliminación de lo innecesario. Dejé de fingirme a mí misma que era algo más de lo que era y comencé a dirigir toda mi energía para terminar el único trabajo que me importaba. Si realmente hubiera tenido éxito en cualquier otra cosa, tal vez nunca habría encontrado la determinación para tener éxito en el único ámbito en el que creía que realmente pertenecía. Me liberé porque mi mayor temor se había hecho realidad y aún estaba viva. Tenía una hija a la que adoraba, una vieja máquina de escribir y una gran idea. Así que desde el fondo del pozo construí mi vida. Puede que nunca falles en los niveles en los que lo hice yo, pero algún fracaso en la vida es inevitable. Es imposible vivir sin fracasar en algo, a menos que vivas con tanta cautela que podría decirse que no has vivido en absoluto, en cuyo caso fracasas por defecto. El fracaso me dio una seguridad interna que nunca había logrado al aprobar exámenes. El fracaso me enseñó cosas sobre mí misma que no podría haber aprendido de otra manera. Descubrí que tenía una voluntad fuerte y más disciplina de la que había sospechado. También descubrí que tenía amigos cuyo valor era realmente superior al precio de los rubíes. El conocimiento de que has salido más sabia y más fuerte de los contratiempos significa que a partir de entonces estás segura de tu capacidad para sobrevivir. Nunca te conocerás verdaderamente a ti misma o la fuerza de tus relaciones hasta que ambos hayan sido puestos a prueba por la adversidad. Este conocimiento es un verdadero regalo, aunque se gane con dolor, y ha valido más que cualquier título que haya obtenido. Así que si tuviera una máquina del tiempo, le diría a mi yo de 21 años que la felicidad personal radica en saber que la vida no es una lista de verificación de adquisiciones o logros.
Tus calificaciones, tu currículum vitae no son tu vida, aunque conocerás a muchas personas de mi edad y mayores que confunden las dos cosas. La vida es difícil y complicada y está más allá del control total de cualquiera, y la humildad de saber eso te permitirá sobrevivir a sus vicisitudes. Ahora, podrías pensar que elegí mi segundo tema, la importancia de la imaginación, por el papel que desempeñó en la reconstrucción de mi vida, pero eso no es del todo cierto. Aunque personalmente defenderé el valor de los cuentos para dormir hasta mi último suspiro, he aprendido a valorar la imaginación en un sentido mucho más amplio. La imaginación no solo es la capacidad única del ser humano para visualizar lo que no existe y por lo tanto la fuente de toda invención e innovación. En su capacidad más transformadora y reveladora, es el poder que nos permite empatizar con seres humanos cuyas experiencias nunca hemos compartido. Una de las experiencias formativas más grandes de mi vida precedió a Harry Potter. Aunque influyó en gran medida en lo que escribí posteriormente en esos libros. Esta revelación vino en forma de uno de mis primeros trabajos de día. Aunque me escapaba para escribir historias durante mis horas de almuerzo, a mis 20 años pagaba el alquiler trabajando en el Departamento de Investigación Africana de la sede de Amnistía Internacional en Londres. Allí, en mi pequeña oficina, leía cartas garabateadas apresuradamente que habían sido sacadas de regímenes totalitarios por hombres y mujeres que se arriesgaban a ser encarcelados para informar al mundo exterior de lo que les estaba sucediendo. Veía fotografías de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastros, enviadas a Amnistía por sus desesperadas familias y amigos. Leía los testimonios de víctimas de tortura y veía fotos de sus heridas. Abrí cartas escritas a mano de juicios sumarios y ejecuciones, secuestros y violaciones. Muchos de mis compañeros de trabajo eran expresos políticos, personas que habían sido desplazadas de sus hogares o que habían huido al exilio porque habían tenido la temeridad de hablar en contra de sus gobiernos. Entre los visitantes a nuestras oficinas se encontraban aquellos que habían venido a dar información o a tratar de averiguar qué había pasado con aquellos que habían dejado atrás. Nunca olvidaré a las víctimas de torturas africanas. Un joven no mayor que yo en ese momento, que se había vuelto mentalmente enfermo después de todo lo que había soportado en su tierra natal. Temblaba incontrolablemente mientras hablaba frente a una cámara de video sobre la brutalidad infligida en él. Era un pie más alto que yo y parecía tan frágil como un niño. Me dieron el trabajo de acompañarlo de regreso a la estación de metro, y este hombre cuya vida había sido destrozada por la crueldad, tomó mi mano con una exquisita cortesía y me deseó felicidad futura. Y mientras viva, recordaré caminar por un pasillo vacío y de repente escuchar desde detrás de una puerta cerrada un grito de dolor y horror como nunca había escuchado antes. La puerta se abrió y la investigadora sacó su cabeza y me dijo que corriera y preparara una bebida caliente para el joven sentado con ella. Acababa de tener que darle la noticia de que, en represalia por su franqueza contra el régimen de su país, su madre había sido capturada y ejecutada. Cada día de mi semana laboral a mis 20 años me recordaban lo increíblemente afortunada que era de vivir en un país con un gobierno elegido democráticamente, donde la representación legal y un juicio público eran derechos de todos. Cada día veía más evidencias sobre los males que la humanidad infligiría a sus semejantes para obtener o mantener el poder. Empecé a tener pesadillas literales sobre algunas de las cosas que veía, oía y leía. Y sin embargo, también aprendí más sobre la bondad humana en Amnistía Internacional de lo que nunca había conocido antes.
Amnistía moviliza a miles de personas que nunca han sido torturadas o encarceladas por sus creencias para actuar en nombre de quienes sí lo han sido. El poder de la empatía humana que conduce a la atracción colectiva salva vidas y libera a los prisioneros. Personas comunes cuyo bienestar y seguridad personal están asegurados se unen en un gran número para salvar a personas que no conocen y nunca conocerán. Mi pequeña participación en ese proceso fue una de las experiencias más humildes e inspiradoras de mi vida. A diferencia de cualquier otra criatura en este planeta, los seres humanos pueden aprender y comprender sin haber experimentado. Pueden pensar en el lugar de otras personas. Por supuesto, este es un poder, como mi marca de magia ficticia, que es moralmente neutral. Uno podría usar tal capacidad para manipular o controlar, tanto como para entender o simpatizar, y muchos prefieren no ejercitar su imaginación en absoluto. Eligen quedarse cómodamente dentro de los límites de su propia experiencia, sin molestarse en preguntarse cómo se sentiría haber nacido diferente a lo que son. Pueden negarse a escuchar gritos o mirar dentro de jaulas. Pueden cerrar sus mentes y corazones a cualquier sufrimiento que no les afecte personalmente. Pueden negarse a saber. Podría tentarme a envidiar a las personas que pueden vivir de esa manera, excepto que no creo que tengan menos pesadillas que yo. Elegir vivir en espacios estrechos conduce a una forma de agorafobia mental y eso trae sus propios terrores. Los que eligen no usar su imaginación a menudo ven más monstruos y tienen más miedo. Además, aquellos que deciden no empatizar permiten que existan monstruos reales, ya que colaboran con ellos a través de su propia apatía. Una de las muchas cosas que aprendí al final de aquel pasillo de clásicos por el que me aventuré a los 18 años, en busca de algo que entonces no podía definir, fue lo siguiente. Escrito por el autor griego Plutarco: lo que logramos internamente cambiará la realidad externa. Es una afirmación sorprendente y, sin embargo, demostrada 1000 veces cada día de nuestras vidas. Expresa en parte nuestra ineludible conexión con el mundo exterior, el hecho de que tocamos las vidas de otras personas simplemente por existir. No necesitamos magia para transformar nuestro mundo, ya que llevamos dentro de nosotros mismos todo el poder que necesitamos. Tenemos el poder de imaginar algo mejor. Así como ocurre en un cuento, así es la vida. Lo que importa no es cuánto tiempo dura, sino lo buena que es.